En la segunda parte de esta introducción vamos a entrar con mayor detalle a analizar distintos tipos de síntomas y signos presentes en especies forestales. Vamos a presentar los patógenos forestales más comunes y luego vamos a hablar sobre lo que significa realizar un diagnóstico. Hay distintos tipos de síntomas en los árboles, por ejemplo, el amarillamiento y amarronamiento del follaje. Acá tenemos 3 fotografías donde el síntoma parece similar, pero las causas son diferentes. A la izquierda, en el ciprés de la cordillera, en Patagonia, la enfermedad conocida como mal del ciprés causa un amarillamiento y amarronamiento del follaje. Un exceso de agua, en este caso de una especie arbórea plantada en una ciudad, Celtis africana, tiene un amarillamiento por exceso de agua. A la derecha, una fotografía de un roble que sufre de un ataque bacteriano a nivel de las hojas, causándole un amarronamiento del follaje. Acá tenemos síntomas similares causados por sequía en 2 especies de pino o una defoliación causada por deficiencia en boro. Más ejemplos de cambios de colores en la copa donde las causas son muy diferentes. Una enfermedad importante en Misiones, en Argentina, el amarillamiento del paraíso, donde las hojas se vuelven amarillentas y en este caso está causado por un organismo afín a las bacterias llamado fitoplasma. O por ejemplo, en una plantación en Brasil, donde ocurre un amarillamiento y amarronamiento del follaje, un marchitamiento progresivo causado no por un ataque en las hojas, sino por un ataque en el tronco, causado por un organismo que ya mencionamos en la primera parte, que se llama Cryphonectria parasítica. Otros cambios de colores en la copa, el enrojecimiento de las acículas en plantas de pino ponderosa, en plantaciones en Patagonia, causada por un patógeno foliar que se llama Cyclaneus minus, un hongo. O por ejemplo, el amarillamiento de las hojas de lenga, amarillamiento que definimos con el nombre de clorosis, cuando el amarillamiento todavía tiene un color verdoso, pero es un color verde más claro, entonces hablamos de clorosis, con una fuerte marcación de las nervaduras debida al engrosamiento de la lámina foliar, pero no de las nervaduras, lo cual en conjunto le da un aspecto de arrepollamiento, una enfermedad que vamos a estudiar en forma específica porque ataca a una especie nativa importante de Patagonia. Más síntomas en hojas, lo que llamamos manchas foliares, que se pueden presentar como zonas marrones o como zonas cloróticas o más zonas amarillentas a nivel de las nervaduras. Más manchas foliares, ya sea en pino,
con el amarronamiento de las acículas inferiores, o la necrosis de parte de la lámina foliar, acá, acá, o buena parte de la hoja afectada por una necrosis. Son todos síntomas, fíjense, estamos viendo distintas filminas con síntomas todos asociados a las hojas. Y acá en todos los casos hay coloraciones variadas. Fíjense que acá el marchitamiento es de color rojo vinoso. Acá es marrón. Acá es rojizo. Otro tipo de síntomas es lo que llamamos las escobas de bruja. En este caso, que ocurre en la enfermedad conocida como amarillamiento del paraíso, causado por un organismo similar a una bacteria denominado fitoplasma, el fitoplasma en Melia acedarach, provoca un síntoma que se llama escoba de bruja, en donde ocurre un acortamiento internodal, de tal manera que las hojas de una rama que está afectada por este patógeno, aparecen todas las hojas muy cerca unas de otras, a diferencia de lo que ocurre en una hoja normal, acá graficada a la izquierda. Este es el aspecto de una rama normal, y a la derecha observamos con afectación, con un síntoma que llamamos escoba de bruja. Se ha acortado la rama, los nudos que hay en las ramas se han acortado, la distancia se ha acortado, entonces presenta este aspecto que llamamos escoba de bruja. La muerte retrogresiva, un síntoma en árboles que se manifiesta por la pérdida progresiva de follaje desde la punta de la rama hacia abajo. Acá lo observamos en una especie de Nothofagus, en el medio y a la izquierda en distintas especies exóticas. Esto está sacado de manuales de fitopatología de otros países. El síntoma que llamamos cancro, donde se produce una herida en el fuste o en las ramas de un árbol, una herida que no cierra, entonces se manifiesta deformado el tronco o con tejido muerto en distintas partes, causado ya sea por patógenos que pueden ser hongos, como en este caso, en eucalipto, causada por Coniotherium zuluense, o en este Fraxinus por Nectria galígena, o a la derecha por una bacteria, Pseudomonas abastanoi. Acá lo que estamos mostrando, que ya lo vimos en algunos casos anteriores, que distintos organismos o incluso distintos tipos de agentes causales pueden ocasionar un mismo tipo de síntoma. Tumores, ya sea en raíz, como observamos acá en Inga edulis, o en fustes, como observamos en Nothofagus pumilio. Los tumores son sobrecrecimiento de la albura ocasionado por la presencia, en este caso, o de hongos a la izquierda o de una bacteria a la derecha. Plantas parásitas,
otro tipo de patógeno muy conocidos en los notofagus, que tienen su conjunto de plantas parásitas. Hay 8 especies diferentes de un género que se llama Misodendrum, que ataca distintas especies de notofagus. Pudriciones, otro tipo de síntoma donde se observa el tejido fuertemente transformado, ya sea en coloración, acá marrón, acá blanca, en consistencia, siempre más blanda en el caso de una pudrición, provocado por la presencia de hongos que son capaces de atacar el duramen. Los hongos manchadores de la madera, un problema sanitario de poscosecha importantísimo en todas partes del mundo, donde el agente patógeno colorea la albura de un color que varía desde azul a negro y le disminuye totalmente, le quita totalmente su valor comercial por el defecto estético que le ocasiona. También tenemos síntomas específicos para cuando hay una enfermedad o un problema sanitario, pero que no hay un organismo involucrado. Por ejemplo, en las heladas. Muchas especies forestales presentan rajaduras longitudinales o muerte del cambium. Acá lo observamos, el cambium necrosado, debido a una helada muy fuerte que no ha podido combatir o defenderse. O por ejemplo daño foliar, por la misma razón, por heladas ante las cuales el árbol no ha podido prepararse para defenderse. Todos estos son distintos tipos de síntomas y nos falta observar cuáles pueden ser los signos. Los signos, como dijimos, es la expresión de la presencia de un organismo patógeno en la planta. Pueden ser estructuras reproductivas de los agentes causales o estructuras vegetativas. Por ejemplo, acá arriba observamos estas estructuras redondas, globosas, que corresponde a una estructura reproductiva de un organismo fitopatógeno. Lo mismo acá, estas estructuras de color amarillo es una estructura reproductiva. Pero también el signo puede ser una estructura vegetativa, o sea, una expresión del crecimiento del organismo, en este caso hongos, que se hacen presente en el tejido atacado y que no es una estructura de reproducción sexual o asexual, como veremos más adelante, sino que son estructuras propias del crecimiento vegetativo del organismo. Acá tenemos un ejemplo y abajo a la derecha tenemos otro ejemplo, con 2 especies, en este caso de hongos, produciendo sus estructuras vegetativas. Cuando están presentes, podemos asociarlos con los síntomas que vimos antes. Por ejemplo, entre las estructuras reproductivas tenemos las fructificaciones de los hongos o las masas bacterianas, en este caso asociados a heridas presentes en el fuste de un álamo que estamos observando acá. Estructuras reproductivas de hongos microscópicos,
de hongos macroscópicos, de bacterias, como vimos recién, las masas de bacterias creciendo, acá observamos un detalle, o, por ejemplo, el agente causal del amarillamiento del paraíso, enfermedad presente en el noreste de Argentina, donde hay un organismo que vive en las células cribosas del floema, viven internamente, se parecen a bacterias, pero no son bacterias, ya lo vamos a definir oportunamente, y le provocan la enfermedad al paraíso, el fitoplasma. También las llamamos agentes o patógenos forestales a las plantas parásitas, a los nematodes y a los virus. Por una cuestión de contenidos, los nematodes los estudiamos en zoología forestal, pero la fitopatología, en los libros de fitopatología de los cuales ustedes van a estudiar, contiene a los nematodes como organismos fitopatógenos. En el caso de los virus, los vamos a mencionar acá, pero prácticamente no existen enfermedades donde los virus son causales de enfermedades importantes en la actividad forestal, y prácticamente no lo vamos a ver en esta materia. Cuando comparamos los distintos tipos de agentes fitopatógenos dentro de lo que es el tamaño de una célula del cambium de una especie forestal, podemos observar cuál es el tamaño de la célula vegetativa de un hongo, el tamaño de un nematode, de una bacteria, de lo que vimos como fitoplasmas. En este dibujo dice micoplasma, pero corresponde a un fitoplasma, y el tamaño de distintos tipos de virus que pueden atacar a las plantas, pero como ya dije, no lo veremos en esta materia porque no hay virosis, o sea, enfermedades causadas por virus, que sean de importancia en la actividad forestal. Entonces, finalmente, hemos visto distintos tipos de síntomas, hemos visto distintos tipos de signos. Estos signos pueden ser o partes de un animal o parte de los agentes que llamamos fitopatógenos, o sea que son capaces de generar una enfermedad. Bacterias, hongos, fitoplasmas y los virus que los hemos excluido. Cuando juntamos síntomas y signos, podemos realizar una diagnosis certera de lo que es la enfermedad. ¿Qué es el diagnóstico de una enfermedad? Es la determinación o identificación de una enfermedad mediante el examen de los signos y de los síntomas que presenta. En la primera salida de campo que vamos a realizar en la materia, vamos a realizar esta actividad. Vamos a ir a un lugar y vamos a identificar síntomas y signos asociados a una enfermedad forestal determinada, y en función de eso vamos a tratar de construir los datos, la información necesaria para realizar un diagnóstico. El diagnóstico es una etapa crucial de la patología forestal, es una actividad crucial de su rol como ingenieros forestales, dado que sin el diagnóstico no vamos a
saber qué es lo que tenemos que controlar. Y esperamos a lo largo de esta materia darle suficientes elementos para que ustedes sepan reconocer síntomas, sepan reconocer signos, los asocien a una determinada planta, puedan hacer la búsqueda bibliográfica correspondiente, realizar el diagnóstico y poder a partir del mismo establecer las medidas de control de la enfermedad que han diagnosticado.